Buenas tardes a todos. Le habla Catherine de parte de la Cámara de Industrias. Les damos una cordial bienvenida. Creo que ya podemos ir iniciando. Carolina y don Martín, ahí los Bueno, dejo. Bueno, buenas tardes para todos. Entiendo que en Costa Rica tenemos gente, nos comentaban que tenemos gente también de Perú, entonces posiblemente tenemos diferentes horarios. Yo estoy en Argentina, así que para mí son buenas noches. Carolina está en California, así que creo que es buenas tardes, pero buenas tardes más temprano. sí. Así que estamos compartiendo diferentes horarios. No sé si ya, bueno, Caterina, entonces ya directamente arrancamos con la presentación. Correcto, ya podemos iniciar, ya estamos la mayoría. Bueno, buenísimo. ¿De qué vamos a estar charlando en esta tarde? La idea es conversar un poco acerca de agilidad y transformación cultural, ¿sí? Que es lo que trabajamos, en lo que trabajamos Carolina y yo en una consultora que se llama IMSG. Primero y ante todo, muchas gracias a la Cámara por brindarnos la oportunidad de poder dar esta pequeña charla y tener este pequeño encuentro que esperemos que sea muy productivo para todos. Vamos a trabajar, a conversar acerca de la gestión ágil de trabajo remoto y gestión de cambio ágil. En caso de que tengan dudas, consultas, les pedimos que las vayan dejando, si está la opción, directamente que las dejen en la opción de preguntas de No, Zoom. está solo el chat. Si no está, directamente les pedimos que lo dejen a través del chat. Bueno, quienes vamos a estar charlando hoy, o al menos quienes vamos a estar comentando la primera parte, somos Carolina Sordelli y yo. Carolina es socia y directora en la consultora IMSG Consulting, que es nuestra consultora. Ella también es licenciada en Sociología y consultora de gestión de cambio, certificada con ProSci. Caro ha liderado, bueno, lo voy a decir Caro durante toda la tarde, así que Caro ha liderado proyectos de gestión de cambio en organizaciones de diferente tipo. Y el foco nuestro, en realidad este es el foco de todos los que trabajamos en la consultora, es lo que tiene que ver con lograr cambios genuinos y sustentables a lo largo del tiempo. Mi nombre es Martín Molteni, soy socio y CIO de la consultora. Soy consultor Lean, Agile y de gestión de cambio. Soy economista, estudié economía y trabajé más que nada en proyectos de Lean y Agile. Lo que tenemos es que como característica en la consultora lo que hacemos es, en todos los casos, siempre trabajamos acompañando las cuestiones técnicas con las cuestiones de gestión de cambio. Por eso, de ahí que ambos somos consultores de gestión de cambio. Muy bien. Caro, ¿algún comentario hasta acá? Cualquier comentario que vaya surgiendo, en todo caso, me avisas. Vale. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestra conversación? Vamos a poner nuestros términos de nuestra conversación de esta tarde. Lo primero que vamos a charlar es un poco acerca del impacto del COVID en la organización y el contexto en el cual nos enfrentamos en las organizaciones frente a esta pandemia. El segundo punto, vamos a charlar un poco acerca de gestión ágil de trabajo remoto, de cómo nos acomodamos, cómo reaccionamos frente a esta nueva realidad y cómo seguimos adelante frente a esta nueva realidad. El tercer punto va a ser gestión de cambio ágil, ¿sí? Acompañando lo que tiene que ver con las metodologías técnicas, nuevamente como lo dije, cuando hablamos de trabajo remoto y cuando hablamos de una situación de crisis o una situación de cambio tan grande como la que estamos viviendo en todos los países, necesitamos aplicar cuestiones de aspecto humano, entonces ahí es donde entra la gestión de cambio. Luego lo que vamos a hablar es de nuestro programa de capacitación en estos dos temas, que trabajamos en forma conjunta en realidad. Les vamos a dejar una autoevaluación de líder ágil para que se autoevalúen y nosotros después les vamos a mandar algunos comentarios de recomendaciones o de cuestiones a tener en cuenta. Y por último, quedará para el final lo que tiene que ver con las preguntas que tengan ustedes o los comentarios que ustedes nos quieran hacer. Entonces, vamos a arrancar un poco con el contexto al cual nos enfrentamos todas las organizaciones anterior o el contexto en el cual estamos todas las organizaciones metidos en este momento.
La realidad es que la mayoría de las organizaciones ya estaban encaminadas hacia lo que tiene que ver con una transformación y una organización en las cuestiones digitales. Existían diferentes grados de adecuación, había algunas organizaciones que iban muy adelante, iban muy a la cabeza. Obviamente uno mira a Google, mira a Apple, mira a empresas de tecnología, y lógicamente su organización responde a la industria en la que trabajan. Y en mayor o menor medida creemos y entendemos que todas las organizaciones tenían en su radar o en su visión poder apuntar y ir hacia un entorno más, más dinámico, más asociado a la tecnología, más de cuestiones remotas, etcétera, etcétera. En muchas organizaciones, obviamente, esto se presentaba como una visión de deseo, o se presentaba como algo que iba a ocurrir a lo largo del tiempo. Y en este contexto se presenta el COVID. Y el COVID marca un quiebre en esta transformación que venía siendo progresiva. Nuevamente, algunas organizaciones más adelante, otras organizaciones más atrás, pero venía dándose una transformación y el COVID presenta un quiebre. Y entonces, si bien ya veníamos hablando de esto, ya se venían implementando ciertas medidas en la mayoría de las organizaciones tendientes a convertirse en empresas tecnológicas o empresas que usan la tecnología, la llegada del COVID nos marca un quiebre, y entonces ya no tenemos ese margen de tiempo, ya no tenemos el espacio para poder planificarlo, sino que de un día para el otro, desde nuestros hogares, y ahí viene la frase que está reflejada en el slide, es: tuvimos que ser eficientes, productivos y veloces para adoptar los nuevos ágiles en un entorno que lógicamente no era nada fácil. No es lo mismo coordinar reuniones, planificar actividades, coordinar estrategia en una oficina con un tiempo dedicado, que hacerlo desde nuestras casas con ya sea nuestros hijos, o tener que hacer la limpieza de nuestro hogar todo el tiempo coordinándonos con el trabajo, o probablemente tengamos algún familiar que necesite ayuda, o una situación que nos angustia de por sí, porque la realidad es que es una situación de por sí angustiante. Entonces, en este contexto, nos vemos un poco forzados a justamente a ser eficientes y productivos, y hacerlo en un tiempo récord, todo eso con todo este entorno tan complicado, ¿sí? Entonces, en este contexto, lo que se identifica son 3 instancias que tiene una organización frente a esta situación. Lo primero que sucede es que la organización presenta una respuesta frente al COVID. Esto tiene que ver con garantizar medidas de higiene, garantizar medidas de distanciamiento social, poder trabajar cada uno desde su hogar en los casos que se aplicó una cuarentena. Entonces, tuvimos que tomar acciones contingentes frente a una situación que se nos presentó en un tiempo muy corto. Y todo esto lo que nos fuerza es a mantener la operación. Las organizaciones no pueden pedir una pausa y organizarse y seguir operando. Deben hacerlo mientras tienen que organizarse. El segundo anillo, el segundo nivel, ya es cuando empezamos a responder, ¿sí?, a cómo nos organizamos, y empezamos a hacerlo un poco más eficiente, y empezamos a reaccionar en términos operativos para intentar mantener la continuidad de negocio. Entonces, en estos casos ya empezamos a trabajar mejor sobre lo que tiene que ver con las cuestiones de trabajo remoto, cuál es la nueva mentalidad que tenemos que tener frente a este contexto y el trabajo que estamos realizando desde nuestros hogares, cuáles son los nuevos hábitos y los nuevos procesos que tenemos que implementar y cómo los implementamos. Todo lo que tiene que ver con esto de poder mantener la operación. Y el tercer anillo, que es el más difícil, es el que más les cuesta a las organizaciones para responder, es pasar a modo desarrollo. ¿Y qué implica pasar a modo desarrollo? Esto tiene que ver con no ser simplemente reactivos frente a la situación que estamos teniendo, sino ser proactivos, ¿sí? A partir de esta situación que ya está dada, ya sabemos cómo es en cierta medida, porque hay mucha incertidumbre todavía, pero ya tenemos un conocimiento de esta situación, nos vemos forzados, o este tercer anillo lo que habla es de repensar la estrategia, de identificar nuevas oportunidades y de, en algún caso, rediseñar nuestro modelo de negocio para poder adaptarlo a esta nueva realidad. Entonces,
muchas organizaciones pueden plantear que un poco mejor o un poco peor, pero algo hicimos, hemos intentado mantenernos en pie, y en esos casos hablamos de una respuesta reactiva, o sea, hicimos lo que pudimos, hicimos hasta donde llegábamos. Y eso en realidad se trata simplemente de reaccionar, no se trata de poder ser proactivo y salir al encuentro de la nueva situación. Entonces, la pregunta es cómo pasamos de ese modo de supervivencia, cómo pasamos de esa situación en la cual tomamos el golpe y reaccionamos nada más, cómo pasamos de esa situación a esta nueva situación de desarrollo. Cómo nos vamos a acomodar, cómo nos vamos realmente a funcionar en el futuro tomando esta situación. Hoy podría ser el COVID, el día de mañana podría ser alguna otra situación, pero las organizaciones a la larga están llamadas a poder reaccionar e incorporar el escenario de COVID a su contexto y a su estrategia y a lo que ellas hacen. Entonces, acá les vamos a pedir... ¿Otra? ¿Hola? Bueno, y acordémonos de silenciar los micrófonos, Martu, sí, para que... Les pedimos si pueden silenciar todos los micrófonos para poder... para no tener problemas, ¿sí? Bueno, y acá lo que les vamos a pedir es, perdí la presentación, acá está. Lo que les vamos a pedir es la participación de ustedes, ¿sí? Les vamos a pedir que por favor entren desde el teléfono, desde la computadora, no importa de dónde están participando, lo que les vamos a pedir es que ingresen a www.menti.com, ¿sí? Y les va a aparecer una pantalla y les vamos a pedir que ingresen el código que tenemos, que ven ahí, ¿sí? Que es el 191338, ¿sí? Entonces tienen que ingresar a menti.com, www.menti.com, y ingresar el código 191338. Lo que voy a intentar es pasar a la pantalla para poder mostrarles y ir trabajando con las respuestas. Si me guardan un minuto. Acá está. Ahí estamos. Bueno, lo que veo es, la pregunta que tenemos es, ¿en qué estadio de respuesta ante la crisis se encuentra mi organización? Martu, nosotros seguimos viendo Sí, hay cambio. Voy a dejar de compartir y ahora voy a compartir esta pantalla. Bárbaro, ahí está. Ahí está, ahí deberían estar viendo las mismas respuestas que están poniendo ustedes. Ya tenemos 21 respuestas, son bastantes. Sobre los participantes ya estamos teniendo... Está bastante parejo. Está bastante parejo. Pero fíjense, a pesar de estar parejo, fíjense qué opuestos que son o qué extremos que son las diferentes situaciones que estamos planteando, ¿no? Vemos que muchas organizaciones están logrando avanzar bastante bien. Vamos a dar 10 segundos más. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es... Caro, no logro ver cómo pasar a la siguiente. Haces clic y con la flecha pasas al siguiente slide. Y ahí se habilita la segunda pregunta. Porque... Ahí está, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué nos faltó o qué nos hizo falta para poder llegar a modo desarrollo? ¿Sí? Lo que vimos es que estaba bastante parejo, pero aún así y todo, hay muchas organizaciones, o al menos digamos que el 60% de las organizaciones o 70% de las organizaciones a las que ustedes pertenecen todavía no están en modo desarrollo, ¿sí? Con lo cual fíjense la mayoría. Ya estamos viendo las respuestas, la planificación, el liderazgo, planificación se repite, tiempo, liderazgo y preparación, que lo podríamos asociar tranquilamente con lo que tiene que ver con la planificación, nuevamente más de tiempo, agilidad, mentalidad. Yo diría que claramente se ve muy repetida la palabra planificación, ¿sí? No teníamos la plataforma para teletrabajo formalmente, planificación, cultura, el proceso ha sido lento debido a la situación del país, ahí tenemos algunos factores que ya nos exceden. Tiempo, planificación.
Bueno, en este caso estamos viendo claramente hay una cuestión de, ahora vuelvo a presentar, disculpen, pero lo que quiero hacer es volver a presentar. Acá estoy. Dejar de presentar y ahora volvemos a la presentación. ¿Cuál era el código? Disculpe. El código era el 191338. Pero está bien, básicamente lo que pudimos ver es problemas asociados a planificación. Planificación creo que fue la palabra que más se vio de todas, ¿sí? Había algunas cuestiones de tiempo, de comunicación, de liderazgo, alguno planteó alguna cuestión de liderazgo, alguno dijo también la cultura, ¿sí? Adaptarse al cambio y aplicarlo, eso también es algo que se está notando. Comunicación. Agilidad también salió varias veces. Agilidad también salió. No había teletrabajo, con lo cual imagínense, en esas organizaciones va a llevar bastante tiempo posiblemente llegar a desarrollo. Y en ese contexto, nosotros, o nuestra propuesta, o el primer factor que queremos conversar es esto de la organización, ¿sí? Que tiene que ver con la planificación, tiene que ver con cómo manejamos los recursos, los roles, el liderazgo, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, nuestra propuesta parte de una gestión de trabajo, una gestión ágil de trabajo remoto, ¿sí? Como ustedes ya comentaron, en realidad probablemente no les estoy contando, o al menos dadas las respuestas tampoco les estoy contando nada que no estén viviendo. Nosotros estamos como resumiendo los problemas que enfrentamos en estos, si se quiere, 5 ejes, ¿sí? El primer eje tiene que ver con los roles y las responsabilidades, ¿sí? Nadie termina de asumir el rol de experto porque en realidad no los hay, pero nadie logra dar un paso hacia adelante. No estamos seguros de quién hace qué. Tenemos que hacer las cosas distintas, no las tenemos que hacer las cosas distintas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo que antes no hacía y ahora hago? Muchas dudas en cuanto a cuál es mi rol o si tengo un nuevo rol. El segundo punto tiene que ver con la cultura del equipo. Hay muchos factores de no estar colocalizados o no trabajar más al lado de la gente que hacen que uno vaya perdiendo la cultura del equipo. Muchas organizaciones, volvemos a las organizaciones que uno mira como a veces benchmark en cuanto a lo que están haciendo con su gente, trabajan con que la gente tenga encuentros casuales y de esos encuentros casuales poder aprovecharlos y usar muchas cosas. Y en este caso no lo podemos hacer. Otro de los puntos tiene que ver con las herramientas, que mismo lo comentaron, no había teletrabajo o la comunicación no estaba o no sabíamos muy bien qué herramienta usar. Otro punto pueden ser los procesos. Los procesos naturalmente cambian, hay muchas veces que solucionamos muchas cosas por estar al lado de la gente y en este caso no lo podemos hacer, entonces hay muchas situaciones de los procesos que suenan obvias y que no las podemos manejar. Y en el centro de todo, lo que podría llegar a pasar es que no sabemos cuál es el problema, pero estamos trabajando mal. Lo que puede estar sucediendo es que ustedes indicaron muchas causas, pero podría ser multicausal el problema. La realidad es que podría haber muchas razones por las cuales las cosas no están funcionando, porque nuevamente estamos en un contexto nuevo, estamos en un contexto que no conocemos, entonces lo lógico es que incluso no sepamos muy bien cómo manejar esta situación. Y nuevamente, entonces, decimos, bueno, ¿cómo nos organizamos? Y frente a este contexto, nuestra propuesta o lo que nosotros realizamos, le vamos a contar acerca de esta capacitación que nosotros tenemos, pero qué puntos para nosotros son claves en términos de lo que nosotros dejamos y cómo desde nuestro punto de vista se puede trabajar y se puede empezar a trabajar en forma distinta, ¿sí? Lo primero tiene que ver con o lo que primero nosotros damos como capacitación, en la capacitación sobre el primer punto que hacemos foco es en la cuestión de la gestión de cambio. ¿Sí? Estamos atravesando forzosamente cambios y estamos atravesando forzosamente, como lo venimos discutiendo, situaciones que no estamos acostumbrados, entonces todo esto implica un cambio. Tener las nociones claves, sobre todo para lo que tiene que ver con los líderes y los facilitadores, para que entiendan cuáles son las nuevas funciones y qué es lo que tienen que tener y entender de su gente para poder gestionar el cambio y que la gente empiece a hacer las cosas en forma distinta.
me olvidé de algo que es comentar qué es la gestión de cambio. Y la gestión de cambio justamente es lograr que la mayor cantidad de gente adopte los nuevos hábitos o los hábitos que propone el cambio, que la gente adopte esos nuevos hábitos y comportamientos en el tiempo más rápido posible y con el mayor nivel de sostenibilidad posible. Entonces, por eso es muy importante incorporar estas herramientas, porque estas herramientas lo que nos van a permitir es comprender a la gente y poder lograr que haga las nuevas cosas de la forma más rápida posible. El segundo punto que para nosotros es fundamental y por eso está armado en la capacitación tiene que ver con establecer roles, rutinas y competencias de los líderes y los integrantes del equipo. Es fundamental entender qué es lo que tiene que hacer cada una de las personas del equipo. ¿Sí? Nuevamente ustedes lo marcaron también, hay una cuestión de liderazgo, hay una cuestión de roles, hay una cuestión de planificación. Necesitamos lograr entender qué tiene que hacer cada uno para poder llevar adelante los nuevos hábitos y los comportamientos, o poder adaptarse y usar las nuevas herramientas. Después tiene que ver con justamente esto que planteaba. Estamos en una situación en la cual podemos tener múltiples problemas, entonces lo que nosotros hacemos es definimos claramente cuál es el problema. Un problema que no está claro no va a tener ninguna solución posible. Y la solución va a ser imposible encontrarla. Vamos a probar un montón de cosas, pero no vamos a llegar a una solución viable porque justamente no entendemos cuál es el problema. Entonces, es fundamental para nosotros, y esto en la capacitación, en el trabajo que nosotros hacemos con los equipos, hacemos mucho foco en esto, en poder entender exactamente qué es el problema, cuándo ocurre, cuándo no ocurre, para poder tenerlo bien claro. Una vez que logramos identificar el problema, a lo que pasamos es a poder definir un objetivo. Entiendo cuál es el problema, ahora lo que tengo que entender es a dónde quiero ir y qué es lo que quiero lograr. Y es fundamental eso, si se quiere, lo asociamos con el próximo punto, que son los indicadores. Yo sé cuál es mi problema, yo apunto y sé a dónde quiero llegar, y lo que necesito es tener un indicador, algo objetivo que me marca si llegué o no llegué, o si logré o no logré lo que yo quería lograr. Luego lo que tenemos es que todo esto, los criterios claros para la definición del problema, el objetivo, los indicadores, los plasmamos en un tablero que lo que facilita, esto es en este caso como estamos trabajando en forma remota, es un tablero digital, es un tablero remoto, que lo que nos facilita es una visualización y una dinámica de trabajo que nos va a permitir entender el problema, marcar un objetivo y poder trabajar con los indicadores para poder llegar. Y todo esto hacerlo con roles y rutinas claras. Y por último, todos estos pasos, todas estas cuestiones que les estoy marcando, en nuestra capacitación lo que hacemos es las plasmamos en lo que llamamos el canvas de gestión ágil del equipo remoto, que ahora se los voy a mostrar. Entonces lo que tenemos herramientas para lograr que la gente adopte los nuevos hábitos y comportamientos de la forma más rápida, establecemos cuáles son los roles y cómo tiene que funcionar el equipo, decimos, este es nuestro problema, que el problema obviamente vamos a tener problemas dinámicos, porque una vez que solucionamos un problema vamos a pasar al próximo. Entonces entendemos cuál es nuestro problema actual y cuál es nuestra prioridad, definimos cuál es el objetivo, a qué situación queremos llegar para poder superar ese problema, entendemos cuándo vamos a haberlo logrado o no, tenemos una dinámica que nos permite combinar todas estas cosas, y por último, como si fuese la guía o la piedra roseta de todo esto que estamos haciendo, pasa a ser este canvas en el cual plasmamos todas estas situaciones. Y el canvas es básicamente esto, que es una hoja de ruta, es una hoja básicamente que nos resume todas estas cuestiones, nos marca, decimos quiénes son los miembros del equipo, cuáles son los comportamientos y los hábitos que necesitamos como equipo y que tenemos que adoptar para poder lograr los objetivos, entendemos cuáles son los objetivos, cuáles son las herramientas, no hablamos de las herramientas, o sea, tenemos que entender bien claro cuáles son las herramientas y para qué sirven, cómo nos vamos a comunicar, nuevamente los indicadores, con qué frecuencia vamos a ir haciendo las reuniones, y un punto que muchas veces nos olvidamos, que probablemente Caro, ahora que va a hablar de la gestión de cambio, lo comente, que tiene que ver con las celebraciones. Muchas veces nos olvidamos de que las celebraciones no están asociadas o no tienen que estar asociadas con grandes fiestas, sino que hay que celebrar las pequeñas cosas y los pequeños logros que va teniendo cada equipo. Pero bueno, todo eso le va a quedar a Caro, que es quien va a tomar la posta ahora, los dejo con ella, que les va a contar un poco acerca de
todo esto de gestión de cambio, de lo cual yo les vengo hablando en un tiempo muy compactado, ¿sí? Así que, Caro, te cedo. Estás en mute, así que no te van a poder escuchar. Ahí está. Ahora Bueno, estamos. empecé a compartir, ¿sí? Perfecto. Bueno, Dejo de compartir para que pase Caro directamente. bueno, gracias, Martín. Bueno, entonces ahora nos vamos a meter un poquito en todo lo que tiene que ver con la gestión de cambio ágil, y entonces, un poquito siguiendo con lo que estaba diciendo Martín, estamos enfrentándonos a un montón de situaciones que son absolutamente nuevas. Eso implica que tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos a una situación, y para eso no solo debemos abordar qué es lo que necesitan nuestros equipos o qué necesita nuestra organización desde la parte técnica, ya sean los procesos, o por ejemplo, qué tecnología vamos a usar ahora para trabajar remoto, que es sumamente importante, que hay que ocuparse de eso. Lo que pasa es que muchas veces perdemos un poco de foco en todo lo que tiene que ver con la parte humana, social o cultural del cambio, ¿no? Que después de todo es lo que facilita que realmente podamos instalar nuevos comportamientos y que esos comportamientos después sean sustentables. Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos implementando un cambio, ¿qué es lo que necesitamos? Más allá de cuál sea el proceso que queremos cambiar, o más allá de cuál sea la tecnología que queremos implementar, ¿qué necesitamos? Necesitamos, como decimos siempre, que la gente vea, piense y haga diferente. Consecuentemente, después de ver y pensar, haga entonces diferente las cosas. Para esto existe una metodología, así como tenemos metodologías para poder implementar nuevos procesos, para poder mejorarlos, o para poder implementar tecnología, también tenemos metodología para poder acompañar a las personas a incorporar estos nuevos hábitos y comportamientos como de una manera sustentable, porque lo que estamos queriendo lograr es que esos comportamientos sean parte de la cultura y se mantengan en el tiempo. Entonces, hay un concepto atrás de la gestión de cambio que es sumamente importante para entender las etapas por las que una persona, las diferentes etapas por las que las personas atraviesan cuando están frente a un cambio, ¿sí? Entonces, estas etapas que les voy a presentar ahora suceden siempre. A veces cuando en otra época, fuera de la época del COVID, estábamos empezando un cambio en una organización y por ahí podíamos planificar mucho mejor o con más tiempo cómo íbamos a facilitarle a las personas de pasar de una etapa a la otra. Esto hoy no sucede, de un día para el otro tuvimos que mandar a toda la gente a trabajar a casa, la gente tiene que adaptarse, todo es un poco violento y abrupto, pero de todas maneras es importante que nosotros no perdamos este concepto, o sea, que no dejemos de estar atentos a este concepto, porque o más rápido o más lento, las personas necesariamente tienen que pasar por estas etapas para poder cambiar, ¿sí? Entonces, la primera etapa tiene que ver con la comprensión. En esa etapa lo que trabajamos, o lo que la persona lo primero que tiene que hacer es entender por qué es necesario ese cambio, por qué este cambio, ¿no? Entender que el cambio es necesario. Entonces, una vez que la persona entendió que el cambio es necesario, podemos pasar a la siguiente etapa, donde entonces ahí, que es la etapa que llamamos la etapa de compromiso, la persona quiere ser parte del cambio, quiere formar parte del cambio, está motivada por cambiar, ¿sí? Entonces, primero tiene que entender por qué es necesario, por qué tiene que cambiar, y después tiene que querer ser parte de ese cambio, entendiendo cuál es el beneficio personal que tiene en ese cambio. Una vez que trabajamos estas dos etapas, recién saltamos a la tercera, que es la etapa de las competencias, que es la etapa de competencia. En esa etapa, ¿qué trabajamos? Es la etapa en donde recién ahí empezamos a trabajar todo lo que está relacionado con, por ejemplo, el entrenamiento. El aprender nuevas maneras de hacer las cosas. Es la etapa en donde la gente entiende qué deben hacer diferente y cómo lo tienen que hacer. Generalmente lo que sucede en las organizaciones es que empezamos por la tercera etapa. Empezamos directamente a entrenar, a que aprendan cosas nuevas, y muchas veces la gente se ve enfrentada a tener que aprender cosas ni siquiera sabiendo por qué es necesario que las aprenda, o ni siquiera estando motivada para aprender. Lo cual juega sumamente en contra del objetivo que tenemos. Y una vez que ya atravesaron las tres primeras etapas, es donde llegamos a la etapa de continuidad. La etapa de continuidad para nosotros tiene que ver con la etapa en donde
generados los recursos para que la gente ahora pueda llevar a la práctica todo lo que aprendieron en la instancia anterior, cuando fueron entrenados, porque no todo termina en el momento de la capacitación, después viene la parte donde la gente tiene que implementar lo que aprendió y tiene que experimentar y tiene que aprender. En esa etapa es donde, a partir de la práctica, entonces estos nuevos hábitos y comportamientos que nosotros pretendemos que la gente tenga, pasan a ser parte de la cultura. ¿Por qué? Porque se hacen sustentables. Y esta es una etapa clave, porque generalmente lo que sucede es que muchas veces logramos ciertos cambios, pero después cuesta mucho poder hacerlos sustentables y que se sostengan en el tiempo. Entonces esta cuarta etapa es muy necesario trabajarla y abordarla fuertemente para lograr realmente que el cambio que queremos dure y sea sustentable. Todas estas etapas, estas 4 etapas, tienen que estar siempre, desde el comienzo del proyecto, sostenidas por algo que nosotros llamamos liderazgo organizacional. ¿A qué nos referimos con el liderazgo organizacional? Es toda la consistencia y la coherencia de la organización en cuanto a sus mensajes, en cuanto al liderazgo, en cuanto a los recursos que genera, en un montón de aspectos, en realmente ser, como decía, coherente y consistente con el cambio que se está buscando, con el cambio que se dijo que se pretende, ¿sí? Entonces muchas veces cuando este liderazgo organizacional no es consistente, cuando empieza a haber contradicciones entre los diferentes líderes con los diferentes mensajes, cuando no está clara la visión, cuando se asignan, por ejemplo, recursos para una cosa y en la mitad del proyecto se quitan esos recursos, cuando empiezan a suceder todas esas cosas es cuando el liderazgo organizacional, siendo incoherente, empieza a afectar el recorrido de las personas en este camino. Y muchas veces suelen retroceder en las etapas las personas que estaban motivadas empiezan a recibir mensajes que contradicen el cambio y empiezan a irse un poco para atrás y empiezan a estar desmotivadas, empiezan a decir, esto pasó ya otra vez con lo mismo, se empezó el cambio y al final queda en la nada. Entonces es importante tener en cuenta a nivel individual cómo las personas deben estar atravesando estas 4 etapas, y a nivel organizacional, cómo este liderazgo organizacional tiene que poder facilitar consistentemente que la gente pase de una etapa a la otra. Entonces, ¿qué hace la gestión de cambio? Nuestro modelo de gestión de cambio se ocupa con metodología, con herramientas, con indicadores culturales, a ir midiendo cómo la gente va atravesando etapa por etapa, a ir midiendo qué tal está haciendo el liderazgo organizacional, ir encontrando esos puntos ciegos que hay que atacar para que no sucedan esas contradicciones de las que decíamos recién, y entonces poder facilitar cómo las personas evolucionan durante el cambio. Entonces, para pasar al siguiente slide, ese es el concepto que tenemos que tener siempre en mente desde el plano social y cultural, cómo las personas atraviesan el cambio. Ahora, a la hora de implementar gestión de cambio, pues la llamamos gestión de cambio ágil. ¿Por qué? Porque a la hora de implementar la gestión de cambio necesitamos, para poder responder, sobre todo en una etapa de crisis como la que estamos ahora, para poder tener en cuenta lo que está experimentando el empleado, el colaborador, y poder trabajar desde la gestión de cambio con las herramientas que tenemos, es enfocarnos en un despliegue ágil de la gestión de cambio. Es simplemente pensarlo de esta manera. ¿Qué necesitamos hacer desde la gestión de cambio para entender qué está pasando realmente con la gente y cómo está la gente y qué está necesitando realmente la gente? Medir, tener datos. Nosotros tenemos encuestas y otros tipos de indicadores desde nuestro modelo de gestión de cambio que lo que nos permiten es medir qué experiencia está teniendo el empleado ahora, en este momento, frente a esta crisis, y entonces a partir de eso, a partir de esa medición, dejando ya de lado el no tener datos concretos, pasamos al segundo paso, que tiene que ver con diseñar acciones de gestión de cambio, pero no desde la percepción de lo que está pasando, sino con datos concretos que pudimos medir en qué está pasando con nuestros colaboradores. En este segundo paso, diseñamos acciones de gestión de cambio, teniendo en cuenta los diferentes recursos que nos brinda la gestión de cambio, que los vamos a ver ahora en unos slides que vienen después. Diseñamos planes. ¿Planes qué? Planes cortos, planes de acá a 2-3 semanas, hasta que volvamos a medir, veamos qué impacto real tuvimos en ese grupo de colaboradores, respecto de lo que ya hicimos desde la gestión de cambio, para poder
digamos, atacar esos puntos de dolor que descubrimos que tenían en las mediciones, y una vez que volvemos a medir, pasamos a la instancia 3, que es el último paso, que es aprendemos de la nueva medición, leemos los indicadores, evaluamos cómo nos fue, aprendemos a partir de esos datos, y rediseñamos el plan para el siguiente ciclo. Entonces, nosotros tenemos un modelo de gestión de cambio con diferentes herramientas que implementamos de manera ágil para poder responder rápidamente y para poder acelerar los cambios que estamos necesitando en nuestros equipos. ¿Cómo entendemos nosotros la gestión de cambio? Les decía recién que la gestión de cambio, a la hora de diseñar los planes, tiene recursos. Bueno, esos recursos para nosotros son mucho más que comunicación y capacitación. Generalmente la gestión de cambio se entiende como comunicar y capacitar. Y muchas veces comunicar con suerte, porque en realidad lo que se hace nada más es informar. Comunicar quiere decir que tiene que haber un ida y vuelta, y muchas veces ni siquiera está el vuelta, está el ida contando cosas, informando, pero nos falta la otra parte de cómo establecer esas instancias formales de feedback que necesitamos de nuestros colaboradores. Entonces, nuestro modelo de gestión de cambio, ¿qué recursos utiliza a la hora de hacer despliegues de gestión de cambio? Utiliza recursos como la claridad y el alineamiento, establecemos con los líderes de la organización y con todas las personas que están que tienen las iniciativas a cargo, cuál es la visión de ese cambio, desde un alto nivel, desde una frase que puede ser el estado futuro que queremos, hasta qué hábitos y comportamientos necesitamos que nuestros colaboradores tengan, que estamos deseando que tengan. Trabajamos, por supuesto, sí, la comunicación, porque es importante hacerlo, pero basada en este ida y vuelta que hablábamos recién. Trabajamos mucho en lo que llamamos la coalición de sponsors, es en esto que decíamos del liderazgo organizacional, que tiene que haber una coherencia muy fuerte, por ejemplo, en lo que se dice o en los mensajes, que no solamente es lo que se dice, la comunicación también es lo que se hace. Entonces, la coalición de sponsor es trabajar con los diferentes líderes para que todo eso sea consistente y para que todos estén alineados bajo una misma visión y bajo un mismo objetivo. Trabajamos la capacitación en el momento en que es adecuado trabajarla. Trabajamos mucho un recurso que es el coaching, donde ayudamos a los equipos o a los líderes a poder trabajar aquellas habilidades que por ahí les están costando más. Recordemos que muchas veces los líderes cumplen ese rol muy merecidamente, porque desde la parte técnica tienen un conocimiento enorme sobre lo que les toca hacer, pero no necesariamente fueron formados o entrenados para poder gestionar cambios o para poder trabajar con los equipos desde las partes, como se llaman, blandas. Entonces muchas veces necesitan un poco de soporte y aprender algunas cosas que los van a ayudar a gestionar mejor a las personas. Abordamos las resistencias. A veces hay resistencias que se van abordando desde otros de los recursos que vimos recién, como la comunicación, o la capacitación, o el coaching, pero a veces hay resistencias muy puntuales, muy fuertes, muy determinantes para el éxito del proyecto, que necesitamos abordar de manera especial y personalizada. Y después, como decía Martín, el tema de la celebración, que tiene que ver con el reconocimiento y con el refuerzo permanente de las prácticas que nosotros necesitamos en la gente. Y este es un mensaje muy fuerte. El tema del reconocimiento es sumamente importante a la hora de que nosotros queremos concretamente lograr un cambio en la organización. Entonces, todos estos recursos que ven acá son los recursos que, bueno, como decía Martín, también trabajamos en las capacitaciones, a la gente que nosotros entrenamos en gestión de cambio. Lo que hacemos es, desde todas las herramientas que nosotros implementamos, y a la hora de diseñar planes, trabajamos mucho utilizando estos recursos, ¿no? Atrás de la utilización de cada recurso vienen un montón de tácticas y de conocimiento, cómo, cuándo, de qué manera implementarlo. Y todo esto también es parte de lo que trabajamos en las capacitaciones. Y después, por último, un poco para quienes no están muy familiarizados con la gestión de cambio como disciplina formal, porque es una disciplina que muchas veces todavía hay como una especie de subestimación, o de que no se conoce, que puede ser tan robusta desde lo metodológico. Estos son algunos números que les compartimos hay
una organización que se llama ProSci, que hace una encuesta a miles de líderes y de personas relacionadas a la parte de gestión humana en diferentes empresas alrededor del mundo, y esos son un poco los números de cuándo se hace una gestión de cambio efectiva en un proyecto y cuándo no se hace. Entonces lo que vemos es que cuando sí se hace una gestión de cambio efectiva, tenemos un 95% de éxito en alcanzar los objetivos, tiempo y presupuesto del proyecto, versus apenas el 16% cuando no se hace. Y en cuanto a la sustentabilidad del cambio, que es lo que realmente estamos buscando para que los nuevos hábitos duren y para que esto sea genuino, por decirlo de alguna manera, el 71% pudo sostener el cambio, mientras que el 16% no pudo hacerlo. Entonces, ya yendo un poquito a la síntesis, ¿por qué llamamos a la cultura remota que necesariamente tiene que ser una cultura ágil? Porque en realidad entendemos que para poder trabajar de manera remota es clave ganar agilidad. Necesitamos ganar agilidad para poder trabajar eficientemente de manera remota. ¿Y cuáles son los conceptos atrás de agilidad? No necesariamente estamos hablando solamente de las metodologías ágiles para la gestión de proyectos, estamos hablando de algo mucho más amplio, la agilidad como concepto, ¿no? La agilidad definida por una cultura ágil. Estos conceptos tienen que ver con crear valor por sobre el plan. Lo que necesitamos es permanentemente estar entregando valor en lo que hacemos, que haya lugar para la experimentación, y esto tiene que ver también mucho con la cultura y cómo se trata al error dentro de la cultura. Tiene que haber lugar para poder experimentar y no un castigo por el error. Otro de los conceptos claves es el tema de aprender permanentemente. Como les decía recién, cuando implementamos gestión de cambio tenemos que medir rápido, tenemos que aprender, tenemos que ajustar y poder darle un giro a lo que estamos haciendo después del aprendizaje. Y esto tiene mucho que ver con la agilidad. Así se trabaja ágilmente, es aprender y desaprender. Tenemos también que tener esa habilidad de poder desprendernos de lo que ya no sirve, de lo que ya no está funcionando, para poder seguir generando valor de manera permanente. Otro concepto clave es la autonomía, y acá entra otro concepto que tiene que ver con la confianza. Necesitamos que los equipos que están trabajando remoto, cada uno está trabajando desde su casa, necesitan ganar autonomía para poder ser más eficientes y más productivos. Acá entra un montón el tema, como digo, de la confianza, de poder empezar a mutar con este micromanagement que es por ahí tan común, y poder realmente generar, a partir del canvas que decía Martín, y a partir de un montón de rituales y procesos, y una transformación cultural dentro del equipo, poder lograr que los equipos puedan desplegarse con autonomía. Y por último, el tema de la colaboración, que es clave para poder generar valor, y acá, bueno, entran otras cuestiones, aparte de la confianza, también acá nos pueden ayudar mucho, por ejemplo, la tecnología que definamos, tener en claro cuáles son los canales de comunicación formales, para qué y cuándo. Entonces, un poquito entre esto de establecer los roles, las competencias, los rituales, los nuevos procesos, entre todo este combo, poder generar un cambio genuino en lo que estamos haciendo con nuestros equipos, que están ahora trabajando remoto. Entonces, ganar agilidad, para cerrar un poquito ya, y después vamos ya a la parte de las preguntas y las respuestas. Para ganar agilidad, nos tenemos que preparar, o sea, nuestro mensaje es, no es solamente prepararnos para este cambio, el COVID en algún momento, y si Dios quiere va a pasar, los cambios van a ser permanentes. O sea, va a terminar el COVID, va a ser otro. Lo que tenemos que ganar es realmente prepararnos para cualquier cambio. Tenemos que volvernos más adaptables y más ágiles. Entonces, para lograrlo, sí o sí no tenemos que trabajar solamente lo técnico, sino que también tenemos que trabajar la parte cultural, ¿sí? Y para gestionar todo este cambio, y para lograr un verdadero cambio cultural, también hay metodología, que esa metodología es la gestión de cambio. Y por último, como decía Martín al principio,
hay un montón de todo lo que nos está pasando, que en realidad lo podemos tomar como una gran oportunidad en términos de que es un impulso para poder realmente concretar un montón de iniciativas que teníamos desde antes de esto del COVID, como por ejemplo volvernos más ágiles o digitalizarnos, un montón de iniciativas que nosotros que estamos trabajando con organizaciones todo el tiempo, por algún motivo, por otro siempre se demoraban. Bueno, esto por ahí fue de una manera muy violenta, fue muy fuerte, pero aprovechar el impulso, ¿no? Trabajar fuertemente para poder, con este envión, generar el cambio que necesitamos en la organización. Y bueno, ahora, muy brevemente, Catherine, ¿te parece bien que hablemos resumidamente del programa que armamos junto con ustedes? Claro que sí, sí, sí. Lo presento rápido. Bueno, en cuanto al programa específicamente, que contiene mucho de todo lo que estuvimos viendo recién, brevemente, ¿cómo diseñamos todas nuestras capacitaciones? Lo primero, y que es lo que con nosotros queremos realmente hacer un diferencial, es con la base metodológica que tenemos siempre en nuestras capacitaciones, ¿sí? Estas particularmente de gestión de trabajo ágil, de equipos remotos para líderes y para equipos, o gestión de cambio ágil, que es el otro entrenamiento que estamos ofreciendo ahora, están basados en Agile, Lean, Design Thinking y gestión de cambio, ¿sí? Siempre tratamos de que tengan una base muy robusta desde lo metodológico para que a ustedes les dé herramientas concretas para que después puedan ir a implementar en sus organizaciones lo que aprendieron en el curso. Después, hay mucha interacción, son entrenamientos virtuales, pero están pensados para que sean muy dinámicos, para que estén permanentemente interactuando entre ustedes, los partimos en grupos, trabajan con unas aplicaciones que nosotros les facilitamos a ustedes para el curso, para hacer brainstorming y para poder crear juntos, co-crear diferentes cosas que les vamos planteando nosotros con actividades para que puedan implementar los conceptos teóricos que les vamos comentando durante el curso. Tiene que ver con el segundo punto, siempre vamos a la práctica, no solamente damos teoría, permanentemente estamos implementando, ya sea en un caso que traemos nosotros, armado para el curso, un caso de simulación, o ya sea porque les pedimos a ustedes que traigan el caso que tienen en su organización, siempre trabajamos la parte práctica muy fuertemente durante todo el curso, y después siempre brindamos el coaching, ¿no? Si muchas veces a la hora de implementar en sus organizaciones, después de los entrenamientos, tienen preguntas, tienen dudas, hay cosas muy puntuales del equipo, o de cosas que los están trabando, entonces siempre quedamos disponibles para ustedes, a demanda, para poder responder en la parte de implementación a lo que ustedes necesitan. Entonces, como les decía recién, con la Cámara de Industria de Costa Rica, lo que hicimos fue armar un programa donde tenemos 3 entrenamientos puntuales. Tenemos un workshop para líderes, donde son 8 horas, son 4 bloques de 2 horas cada uno, y en estos bloques vemos un poco todo lo que estuvimos viendo, que les estuvo contando Martín, donde a los líderes les compartimos algunas nociones básicas de gestión de cambio para que puedan ganar algunas habilidades en cómo ayudar a sus equipos a poder atravesar los cambios. Les damos algunos conceptos claves basados en Agile, en Lean y en Design Thinking, para que puedan llevarse como resultado final el canvas bastante completo para que puedan después ir a implementar a sus equipos todos los cambios que necesitan para poder ganar productividad y eficiencia trabajando de manera remota. Después, este mismo curso está en versión de 4 horas para los equipos. Ya con los equipos nos vamos de lleno a todo lo que tiene que ver con la parte técnica, y que co-creen entre ellos un poco algunos de los puntos estos que vimos en el Canvas, para que ellos mismos ganen conciencia. En la parte de equipos hay mucho de ganar conciencia también de por qué es necesario hacerlo, de cuál es el beneficio para ellos de poder cambiar la manera en que trabajan y adoptar todos estos nuevos hábitos y comportamientos. Y después en el de gestión de cambio ágil, que está más dirigido también a líderes, pero también a todos los equipos de gestión humana, que generalmente son los que tienen a cuestas ayudar a todas las diferentes áreas de la organización a poder gestionar los cambios. Les brindamos metodología, herramientas puntuales, conceptos claves para que ellos puedan trabajar estas etapas de evolución en las personas y en los diferentes equipos
y puedan formalizar un poco la gestión de cambio dentro de la empresa, ¿no? Que después les sirve, como decíamos recién, para cualquier cambio que quieran encarar. Bueno, Martu, vos decime cuando tengas algo para decir, pues yo estoy hablando y no sé si querés acotar algo. ¿Hasta ahora? No, estoy de acuerdo en todo lo que decís, mirá. Ok, qué bueno. Entonces, rápido, Catherine, este es el link que te pasé. No sé si querés ponerlo en el chat. Esto es para ustedes. Si ustedes tienen ganas de hacerlo, pueden ir al link que ahora Catherine les va a compartir en el chat. De Y hecho, es se nos una acaba de autoevaluación pasar. de líder ágil. Ustedes van a ir contestando. Ah, bueno, buenísimo. ¿Qué es? Es algo que es para ustedes, que la intención es personalizado, es confidencial, entonces ustedes lo que pueden hacer hay diferentes áreas o dimensiones de análisis de lo que implica ser un líder ágil. Nosotros les armamos. Hola, Caterina, ¿vos me escuchás? Yo sí escucho. Bueno, se ve que Caro perdió A Caro fue la que Sí, perdimos. sí. Ahí volvió. Caro, estás en mute, por las dudas. Pará, estás en mute. Sí, ya, perdón, los nervios. Ya Bueno, está, volví, esto se cayó justamente, internet, volví. así son o sea, somos prácticos nosotros, efectivamente. Esta parte del simulacro para que vean que efectivamente estas cosas también pueden pasar. Así que vamos a Sí, tomarlo con la naturalidad de la situación en la que estamos viviendo. así Así que es. Ya les pasé el link tanto por correo y también se los puse aquí por el chat. bueno, nosotros quedamos a disposición si ustedes después quieren charlar algo sobre el resultado. Cuando tengan el resultado final, van a una página donde también reciben sugerencias de qué hacer a partir de ese resultado. Pero a nosotros nos pueden buscar por LinkedIn, nos pueden contactar, ahora después al final ponemos nuestros datos, y si quieren charlar sobre algo que les dio en la autoevaluación, quedamos a disposición de ustedes para poder conversar. Entonces, Catherine y Martín, podemos ir a la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Ahí justo hay alguien que está pidiendo volver un slide para atrás, creo. A ver, ¿cuál? ¿Este? Entiendo que es este. Alejandra, por favor, Alejandra confirmanos. Quiroz. Sí, ¿Este es? Dice que sí, que es esa. sí, es esa. Genial. Bueno, si quieren ir avanzando con las preguntas, Catherine, ¿tenemos alguna que nos haya mandado? Perfecto. De igual forma, comentarles que les vamos a enviar el día de mañana el programa completo con las fechas, horarios, costos, la información de los instructores, ¿verdad? Por si tienen alguna duda. Y también le vamos a enviar la grabación de este webinar, por si se les quedó algo como por ahí olvidado, para que la tengan ahí a mano también. Bárbaro. Vamos a ver, por acá tengo como una y dos comentarios. Aileen consulta que si debido a la crisis sanitaria del COVID, creen que las plataformas y herramientas digitales puedan ofrecer más aceleramiento y condición de más producción empresarial. ¿A vos o Caro, yo? ¿Cómo hacemos? como quieras. No, a ver, yo no estoy segura de haber entendido la pregunta, pero a ver, si la tecnología nos puede ayudar a hacer más, entendí eso. Ajá, eso es lo que yo entiendo. O tal Ok. vez no sé si Aileen quiere abrir el micrófono y hacernos la consulta o explicarnos más bien cuál sería. Bueno, me anticipo, si es eso, sí, definitivamente ayuda. Gracias a Dios tenemos a disposición un montón de tecnología que nos puede ayudar a ser mucho más eficientes y productivos. Sí la usamos, y si la usamos al máximo y si la usamos bien. Entonces, por eso siempre hacemos mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con la parte de la adopción de los nuevos comportamientos. Hemos visto organizaciones que se han gastado una fortuna en incorporar tecnología de primera línea, carísima, y después nadie lo usa, o lo usan por la mitad y siguen teniendo una planilla de Excel por afuera del sistema, porque a la gente le sirve más así.
Entonces, ¿puede ayudar? Sí, puede ayudar muchísimo. Ahora, no nos olvidemos de trabajar todo lo que tiene que ver con la parte de la cultura, de la incorporación de los nuevos hábitos y de lo que necesitamos que la gente haga para que entonces podamos aprovechar realmente el tema de la tecnología y todo lo que nos puede brindar, ¿no? Marco, no sé si querés agregar algo. Sí, o sea, mi concepto coincide con el tuyo, que es la herramienta va a solucionar un problema. La herramienta no hay que elegirla porque brilla, digamos. Y esto no lo digo yo, lo dicen la gente de Toyota, de por sí. O sea, la herramienta tiene que venir a solucionar un problema, pero lo primero es el problema, no la herramienta. Perfecto. Acá tengo otras consultas. Pamela dice que si podrían dar algunos ejemplos de herramientas de medición. Martu, te dejo. A ver, ahí depende de cuál es el problema, depende de qué es lo que estamos buscando. En algunos casos, trabajamos bastante en la implementación SAP. Cada vez que hay un cambio con SAP o cada vez que hay una actualización de versión o una implementación de SAP, va acompañada de lo que es gestión de cambio. Nosotros muchas veces lo que hacemos es, hay una consultora técnica que se dedica a lo que es la gestión de cambio y nosotros vamos acompañando desde la parte de gestión de cambio. Un indicador que muchas veces nosotros usamos es, cuando damos una capacitación, lo que vamos a hacer es, con este concepto de agilidad que planteaba Caro, es, nosotros lo que hacemos es, realizamos una acción y queremos medir instantáneamente cómo impactó esa acción para poder generar un cambio y mejorarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos una capacitación, que las capacitaciones en nuestro proceso de gestión de cambio no van a ocurrir al principio, porque la gente justamente atravesando ese proceso que planteaba Caro, no está lista para una capacitación al principio. Entonces, cuando llega el momento de la capacitación, lo que hacemos es damos la capacitación e instantáneamente, por ejemplo, medimos cómo cambia el uso de la herramienta a la gente que recibió la capacitación. Entonces, a partir de ahí vamos a medir aspectos de la capacitación para ver qué está funcionando y qué no. Pero en sí, ¿cuáles son los indicadores objetivos? Podría ser en cualquier cambio que sea implementación de tecnología, podría ser el nivel de adopción de la tecnología, o las razones por qué no, o entender por qué funciona o por qué no. La realidad es que el indicador va asociado al objetivo. Entonces, puede haber un montón de cosas. En organizaciones más industriales se mide el presentismo o no se mide el presentismo, o el porcentaje de entrega, de cumplimiento de entrega. Es muy relativo, digamos. Pero la gestión de cambio lo que va a buscar es justamente, siempre el indicador tiene que medir el impacto de lo que estamos buscando. Sí, y pensando en términos evolutivos, ¿no? Que es lo que hablamos siempre. O sea, al principio no vas a medir lo mismo que vas a medir cuando ya tu equipo tenga un nivel de madurez mucho más grande con todo lo que tiene que ver con la gestión diaria. Entonces, por ahí al principio, como decía Martín recién, pues estás midiendo presentismo, estás midiendo cosas que te parecen básicas, pero ¿qué estás buscando? Estás buscando que ganen una disciplina. Entonces, por ahí empezás a... Y esto es parte de lo que vemos en el curso, qué indicadores puntuales puedes usar para cada etapa evolutiva también de tu equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio, ¿qué vas a medir? Y vas a medir cosas que tienen que ver por ahí, si se suman a las reuniones, si llegan tarde, la participación, cosas, no sé, que por ahí parecen básicas, pero como no tienen la disciplina, como no hay una disciplina establecida, vos necesitas fuertemente trabajar eso, medir eso, porque lo que vos estás midiendo también es un mensaje para los demás, de qué es lo importante, ¿no? Entonces, una vez que ya tenés esa etapa resuelta, y bueno, y sí, vas a empezar a medir otras cosas, vas a empezar a medir cosas por ahí que tienen más que ver con la productividad, con la eficiencia, entonces es un camino evolutivo, lo que vos vas midiendo también va acompañando eso porque está relacionado con el objetivo, ¿no? Como decía Martín recién. No sé si habremos contestado, si no, pueden repreguntar en el chat. Perfecto. Dice que si tienen alguna recomendación para mini empresas abocadas a servicios contables y de asesoría fiscal. Muy de nicho. Sí. En principio, dale, Caro, dale para adelante si quieres. No, lo que iba a decir es que en realidad lo que impartimos en las capacitaciones es metodología que se puede aplicar, bueno, de hecho nuestros clientes son cualquier tipo de tamaño de empresa o cualquier tipo de industria también, en realidad es bastante adaptable, ¿no? Sí, ahí, perdón, Caro, me meto ya con uno de los puntos que vos contaste a lo largo de los procesos, de cómo va evolucionando el cambio en la gente. Recuerden que el punto clave es el liderazgo organizacional. Entonces,
La clave es que esté la decisión de hacerlo. Después, ¿cómo hacerlo? Probablemente el marco del cual nosotros estamos hablando es aplicable a cualquier tipo de organización, siempre que haya un compromiso real de hacerlo. Entonces, si hablamos de setear objetivos y de medir por objetivos, tenemos que medir objetivos, y el liderazgo no puede decir vamos a medir objetivos y después lo único que medimos son las horas en la silla. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿O qué es lo que tiene que ocurrir en todo tipo de organización, no importa el tamaño de la industria? Es la decisión. Y después, por lo general, lo que pasa es, nosotros tenemos organizaciones desde una compañía de biomedicina, una financiera, un banco, todo esto estoy hablando de empresas que asesoramos, ¿no? Una compañía de seguros de salud, una empresa de consumo masivo, y por lo general las herramientas, el concepto macro de las herramientas siguen siendo los mismos. Lo que vamos a adaptar, posiblemente más que otras cosas, es la gestión de cambio, por ejemplo. Pero a priori el marco general no va a cambiar demasiado. Yo lo que diría es, entendamos bien el objetivo, entendamos el problema, entendamos que la gente tiene un proceso natural para atravesar los cambios, entendamos el problema, marquemos objetivo y midamos. Eso como concepto básico para cualquier tipo de organización. Perfecto. Daniel hace la consulta de que qué tipo de resultados han obtenido con la gestión del cambio. Me refiero a la experiencia con las organizaciones recientemente. Bueno, ahí con mucho gusto también después, si no, les podemos compartir algunos casos puntuales para que ustedes ya vean con indicadores, con números, digamos, los resultados de los proyectos. Pero, por ejemplo, hemos hecho una implementación SAP a nivel regional, que agarramos el proyecto cuando ya estaba atrasado y tenía serios problemas en cuanto a la predisposición de la gente para la implementación, y así todo, habiendo empezado a implementar nosotros la gestión de cambio 2 o 3 meses después de que ya había sido el lanzamiento del proyecto, logramos terminar el proyecto absolutamente en tiempo y en presupuesto, cuando ya logramos acelerar notoriamente, y eso fue 100% por la intervención de la gestión de cambio, por la integración que hicimos, por ejemplo, con la metodología de SAP, con nuestro modelo de gestión de cambio. Arturo, no sé si quisieras, pasa que tendríamos que abrir los casos puntuales, pero no sé si quisieras... No, en todo caso lo que sugiero es que si querés pasar, no sé si está el slide con los datos de contacto para que nos escriban, y me Sí, parece que y lo les más fácil pasamos es mandar casos los datos, concretos. claro, los datos de los casos de éxito. Sí, nos pueden buscar, como les dije, en LinkedIn, no me acuerdo el nombre de la persona que preguntó, pero nos pueden buscar en LinkedIn o nos pueden escribir ahora al email y nosotros con mucho gusto les compartimos casos puntuales. Tenemos todo el recorrido del proyecto, los números, para que ustedes vean cómo impacta la gestión de cambio en los proyectos cuando se implementa. Acá tenemos otra consulta de Eva López que dice, ¿cómo se mide el teletrabajo? Es decir, ¿existen indicadores para medir al equipo? Sí, es lo que hablábamos recién. Marco, ¿querés contestar un poco lo que... No, no, o sea, básicamente es lo que ya dijimos, ¿no? Tiene que ver con esto, con poder entender los objetivos y trabajar con indicadores que midan si hemos alcanzado o no el objetivo. O sea, los cursos de los que estamos hablando son 100% remotos, o sea, están diseñados para poder gestionarlos en forma remota y están diseñados para poder aplicarse en un contexto de COVID, con lo cual, sí, completamente existen. La realidad es que volvemos a lo mismo, depende de qué es lo que queremos medir, ¿sí? Y cuál es el objetivo que estamos marcando. Sí, parte del curso tiene que ver con trabajar qué indicadores serían los que, a partir del objetivo de nuestro equipo, podríamos implementar en nuestro equipo, ¿no? Sí. Mismo, sumando algo, es mismo en la capacitación, por ejemplo, de gestión diaria, de gestión ágil de trabajo remoto, lo que tenemos son diferentes indicadores que miden nivel de presentismo o propuestas de mejora o si se están dando las reuniones o no, que van dependiendo de la etapa y dependiendo del nivel de evolución que estamos teniendo con las diferentes actividades que proponemos desde ese taller. Listo, finalizamos con la sección de las consultas. No sé si tienen alguna
otra pregunta o van a presentar algo más? No, me gustaría dejarles los datos nuestros por si alguien tiene alguna otra pregunta o quieren el link que nos llegaron a copiarlo. Acá tienen nuestros emails, si escanean el QR pueden tener todos nuestros datos y agendarlos. Y nada, quedamos a disposición de ustedes. Catherine, no sé si quisieras que remarquemos algo más o tenemos que compartir alguna otra información. No, solamente recordarles, como les dije anteriormente, que les vamos a pasar la grabación y toda la información del programa. Bueno, ahí están los datos de Carolina y de Martín. De igual forma me pueden hacer las consultas a mi correo, que yo fui la que les estuve enviando los links de acceso. Y agradecerles por el espacio que han sacado un ratito para compartir con nosotros. Y a Carolina y a Martín, muchísimas gracias, de verdad. Estuvo muy chido. Demasiado bueno el tema. Y estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.